Buenas noches. ¿Les parece que vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 17? Les quiero invitar a que podamos leer ahí Mateo, capítulo 17, y vamos a leer los primeros 8 versículos y lo vamos a hacer de manera alternada, ¿ya? Yo voy a leer el primero, ustedes leen el segundo y así hasta que lleguemos todos hasta el versículo 8. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿O me estoy apurando mucho? A lo mejor, tranquilo. Mateo 17, vamos a leer los primeros 8 versículos. Voy a comenzar entonces a leer y ustedes, como dije, van a continuar ahí con la lectura ustedes también. Comienzo yo entonces. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Todos el 8, dice: y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Hasta ahí tenemos nuestra lectura de este pasaje. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando llevábamos muy poco tiempo en la iglesia, se llama Familia en Cristo, en ese tiempo se llamaba Micalvi, mi nombre es Manuel, estábamos con mi esposa y con mi familia. Alguien me pidió que conversara con un joven que él venía de otra congregación y al cual yo conocía, y este joven siempre había tenido una manera de ser cuando yo lo veía que era bastante amanerado. Era jovencito, era niño, después creció, se convirtió en un jovencito y él quería conversar conmigo. Como dije, yo llevaba muy poco tiempo en la iglesia, siendo pastor. Y si bien es cierto que uno va al seminario, y yo sé que muchas de ustedes han estudiado algunas asignaturas, algunos ramos, me parece que nadie podría decir que está preparado para algo como eso. Estuvimos conversando de distintos temas, estábamos, me acuerdo, en mi auto, era un día helado, esta era de noche, y él me miró y me dijo: Manuel, tú sabes mi condición, no te la he dicho, pero tú sabes y siempre lo has sabido. Y yo en ese momento empecé como a transpirar helado, porque sabía a lo que se refería, aunque no habíamos mencionado ninguna palabra. En ese momento, lo que yo sentí era que no tenía ninguna capacidad de poder ayudar con sus luchas, con sus problemas, a esa persona. Que venía, me abría su corazón, me contaba las cosas tal como eran, no las trataba de ocultar, sino que era muy directo en su manera de decir: yo tengo tendencia homosexual. Y le estoy contando esta historia porque
En cierta medida, todo lo que se ha aprendido durante este día tiene que ver con esta realidad. Dios nos ha provisto a nosotros, los creyentes, hombres, y en este momento, mujeres, hijas de Dios, hijas del gran Rey, dones. Pero en muchas ocasiones nosotros vamos a sentir que la situación en la cual nos encontramos nos supera, que no sabemos cómo abordar, que no podemos ayudar, que no tenemos manera de enfrentar una situación como esa. Y creo que todos nosotros, todas ustedes han estado en momentos así, sea al interior de la familia, sea en alguna situación que se vive dentro de la iglesia o con otras personas que están dentro de el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y el día de hoy lo que me gustaría, continuando con aquellas cosas que se pusieron antes, es algo como esto. Dios nos ha puesto a nosotros como lumbreras, ¿no es cierto? Eso fue lo que aprendieron hoy día. Para que nuestra luz, la luz del Evangelio resplandezca a través de nosotros. Pero la única manera en que eso suceda es que nosotros podamos estar siempre mirando fijamente y conociendo cada vez más al que es la fuente de la luz. Y me refiero al Señor Jesucristo. Y el día de hoy me gustaría que en este tiempo que vamos a tener, en esta ya noche, pudiésemos reflexionar en esto que hemos leído y podamos darnos cuenta que en medio de las situaciones más difíciles que nosotros nos podamos encontrar, en medio de a lo mejor tener que ayudar a alguien y donde uno no sabe ni siquiera cómo ir con esa petición en oración al Señor, cómo lo que aquí está sucediendo puede ser de aliento a nuestras vidas. Me gustaría que viéramos entonces quién es realmente Jesús. Porque cuando nosotros conozcamos mejor a Jesús, aunque no sepamos cómo solucionarle el problema a otra persona, sí le podemos decir esto: mira tú también a Jesús. Y en este pasaje me gustaría que viésemos dos cosas. En primer lugar, que Jesús revela su gloria. Y en segundo lugar, que Jesús revela su identidad. ¿Quién es Él? Uno, Él revela su gloria. Dos, Él revela su identidad. Pero antes, inclinemos nuestro rostro y lloremos de nuevo. Señor amado, vamos delante de tu presencia a esta hora y queremos darte las gracias por la oportunidad de hacerlo, por la oportunidad de ir delante de ti. Queremos pedirte, Señor, ahora a nosotros y a este grupo de tus hijas, que podamos conocer mejor quién es Jesús, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Y que cuando nuestra mirada esté puesta en Él, eso infunda un profundo ánimo independientemente de las pruebas, dificultades en las cuales nos encontremos. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe lo que a mí me gusta de lo que está pasando en Mateo capítulo 17 y que viene de Mateo 16? Es que quizás nosotros no lo sabemos, pero en este momento de lo que está ocurriendo en este pasaje, el Señor Jesucristo en realidad ha tomado a sus discípulos y lo ha llevado a un lugar distinto. Si usted va a Mateo capítulo 16, en el versículo 13, dice lo siguiente, 16:13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. ¿Y por qué esto es interesante? Porque Jesús está desarrollando su ministerio principalmente, sabemos, en la parte norte de Israel, donde está Capernaum, y en ese lago Él visita las distintas aldeas, lleva las verdades del Evangelio, pero en este momento, en lo que está pasando, Mateo 16:13, y eso va a tomar lo que va a ocurrir en el 17, Jesús va a tomar a sus discípulos y los va a llevar a un retiro espiritual. Qué maravilloso pensar esto. Jesús organizó un retiro espiritual para sus discípulos. Qué maravilloso. ¿Y sabe por qué? ¿Qué nos muestra eso? Que Jesús, el Señor, nuestro Señor, no está pensando en nuestro rendimiento,
en cuanto a hacer, sino que Él sabe que tú, que yo, a veces necesitamos parar y necesitamos retirarnos. Lo sabe, Él lo ha organizado. Y interesantemente, el lugar que el Señor Jesucristo eligió no era una ciudad judía, era una ciudad pagana. Cesarea viene del César, de Filipos. Habían 2 ciudades de Cesarea, las 2 ciudades eran paganas, están en la tierra de Israel, pero no eran ciudades donde la cultura israelita era la preponderante, sino que en realidad eran unas ciudades donde la manera de vivir era pagana. Y en la primera ciudad de esas, que está acá mencionando 16:13, en esta región de Cesarea de Filipo, él le hace esta gran pregunta que todos nosotros hemos escuchado: ¿quién dicen las personas que yo soy? Y nosotros sabemos lo que va a ocurrir, lo que va a decir cada uno de ellos, y después le dice a sus discípulos: ¿y vosotros? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí escuchamos estas preciosas palabras del apóstol Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo estoy seguro que si les hiciera algunas preguntas como ¿quién es Jesús?, la mayoría de nosotros podría dar una respuesta más o menos correcta, ¿no es cierto? Podríamos buscar ciertos pasajes, podríamos mencionar algunas cosas que hemos entendido a través del tiempo que llevamos en el Evangelio y poder comprender quién es realmente Jesús. Pero ¿sabes lo que es interesante? Que después de esa gran declaración, dice acá la palabra de Dios que en el capítulo 17 él va a tomar de esta región de Cesarea de Filipo y ya no va a tomar a los 12, va a tomar solo a 3. Dice así en el versículo 1, 17:1, 6 días después. ¿6 días después de qué? De lo que ha sucedido en 16:13. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, a estos 3, y los llevó aparte a un monte alto, donde lo que va a ocurrir es donde Jesús esté. ¿Quién es Jesús? El Señor va a querer que ellos no solamente entiendan la declaración oral, verbal correcta, porque a veces podemos tener la doctrina correcta, pero eso no significa que eso que hemos aprendido de manera intelectual haya logrado bajar a nuestro corazón y haya inundado nuestra alma. Podemos dar respuestas correctas, pero eso no significa realmente que ha llegado a nuestro corazón. Y déjame nuevamente detenerme y preguntar: ¿conocemos realmente quién es Jesús? ¿Lo conocemos realmente? En cierta medida eso es lo que el Señor está haciendo. Y les va a decir: Pedro dio la respuesta correcta. Dijo que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora les voy a mostrar realmente lo que eso significa. Y llevó a estos 3. Y dice ahí la palabra de Dios que los llevó a un monte alto. No se sabe exactamente a qué monte los llevó, pero en un momento el Señor Jesucristo lo llevó a un monte alto que seguramente estaba cerca de la zona de Cesarea de Filipo. Algunos dicen que era un monte muy alto, que era el monte Hermón, que tenía alrededor de 3.000 metros de altura. Se supone que el Cerro San Cristóbal, que podríamos decir que es uno de los más altos acá en nuestra región metropolitana, tiene menos de 1.000. Por lo tanto, este tenía por lo menos 3 o 4 veces la altura de nuestro Cerro San Cristóbal. Así que tenían buena condición física los apóstoles del Señor, y los llevó a ese lugar, los hizo subir a ese lugar. Y ¿sabe qué? Hay cosas que están en la palabra de Dios que a veces nosotros las leemos, las pasamos por alto y no nos damos cuenta de la profundidad que tienen. Porque si hay una característica en la Biblia, que cuando las personas, los hijos, las hijas de Dios van a los montes, van a un lugar a encontrarse con Dios. No sé si lo sabía usted con eso. Por ejemplo, si usted va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta de esta realidad, de cómo el monte es algo muy importante. Nosotros sabemos, por ejemplo, que fue en el monte de Moriah donde Abraham fue a ofrecer a su hijo Isaac. ¿Se acuerda? Y en ese momento Dios se proveyó de un cordero que es prefigura del Señor Jesucristo. Luego sabemos que cuando Moisés estaba con el pueblo en un desierto, lo llamó para darle las tablas de la ley. Y la pregunta es: ¿dónde se encontró Dios con Moisés? Y la respuesta es nuevamente un monte, el monte de Sinaí. Avanzamos en la historia bíblica y nos damos cuenta
que luego de que el tabernáculo de Dios ha estado en distintos lados, finalmente David tiene la idea y su hijo la va a llevar a cabo de construirle un templo sólido a Dios, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿dónde va a quedar erigido ese lugar? Y la palabra de Dios es clara que eso es en el monte de Sión. Usted puede avanzar en el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo es crucificado en el monte Calvario y finalmente también dice la palabra de Dios que el último discurso que Él va a dar en Mateo 28, cuando les entrega la gran comisión, Él lo hizo en un monte. Por lo tanto, de manera común en la palabra de Dios, el monte es el lugar donde Dios se viene a encontrar con el ser humano. Y Jesús lo hizo así a propósito. Dijo, yo quiero organizar un retiro con ustedes. Quiero que esa declaración verbal que intelectualmente es correcta, ahora ustedes realmente la puedan vivir, pueda bajar eso a su corazón y pueda inundar su alma. Y creo que esto es muy importante para nosotros. Porque si vamos a ayudar a otras personas, podemos caer en una especie de tecnicismo, de darle una batería de versículos bíblicos, de una serie de cosas que hacer, una técnica y una serie de pasos, y dejamos lo más importante, mejor dicho, dejamos al más importante fuera, que es al Señor. Y podemos sin quererlo, sin intención, incluso con una buena voluntad, hacer de esto simplemente una metodología. Fíjense lo que entonces está ocurriendo acá. El Señor, viendo que estos discípulos habían tenido un ministerio extenuante, sabiendo que ellos estaban cansados, en Mateo 15 dice que ellos estuvieron en la alimentación de 4.000, gente demandando, los lleva a este lugar, les muestra, ¿no es cierto?, esto de la confesión de Pedro, Jesús les anuncia su muerte y luego los lleva a este monte alto y dice así el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Te imaginas, amada hermana, lo que debe haber sido estar en ese lugar? Lo maravilloso, primero ellos no sabían a dónde iban, sabían el Señor nos llevó a un monte, seguramente con la historia que hemos dicho antes, ellos pensaban, algo importante Jesús nos va a decir en este lugar, y bueno, qué bueno que eso es así, pero de pronto sucedió algo que ellos no esperaban, porque Jesús no armó un discurso. No estaba como, ¿no es cierto? Usted puede verlo también en Mateo capítulo 5, donde el Señor está a punto de dar un sermón que se llama el Sermón del Monte, en otro monte. No, ahí no va a dar un sermón. Jesús va a revelar realmente su gloria. ¿Quién es Jesús? Y déjeme decir esto. Si hay algo que tenemos que ayudar a las personas que vienen con problemas, es que dejen de ver su problema y vean a Jesús en su gloria y majestad. Yo recuerdo muchas veces que venían personas pero con un problema y venían con una mochila grande. Y yo decía, ¿de qué manera voy a ayudar al problema? Y no digo que no haya que tratarlo, ¿sí? Por supuesto que hay que tratarlo. Pero no es lo primero que necesita. Lo primero que esa persona necesita es no mirar su problema y mirar a Jesús en su gloria y su majestad. ¿Se imagina cómo que deben haber estado esos discípulos? Esos discípulos deben haber dicho, nosotros llevamos ya más de 3 años, deben haber habido 3 años acá, faltaba solamente unos 6 meses para su muerte y su crucifixión y gracias al Señor por la resurrección. Pero en ese periodo deben haber estado cansados, toda la gente demandaba cosas de Jesús, toda la gente estaba ahí siempre insistiéndole y de pronto ellos salen a este lugar, a esta especie de retiro. Pedro dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente y Jesús después, a continuación de eso, les dice, yo voy a morir. Y su ánimo debe haber bajado al suelo. ¿Cómo es posible esto? Dios, ¿por qué haces cosas que van en contra de lo que yo pienso, de lo que yo espero, de mis expectativas? Y así muchas veces actúa el Señor, nos desconcierta. Y luego que hace eso, como dije, no les da ningún discurso, no les dice ninguna palabra, simplemente les está mostrando su gloria. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice en el libro de Hechos, en el capítulo 7, no vamos a tener tiempo para leer todo, pero dice que estaba un hombre, Esteban, y cuando él está siendo a punto de ser martirizado, dice que él vio a Jesús
en gloria a la diestra del Padre. Pablo dice la palabra de Dios que cuando él recibió el Evangelio, él vio a una gloria, y así dice en el libro de Hechos, que él vio una gloria que era mayor que la luz del sol cuando está en su plenitud a mediodía. Así era el rostro de Jesús. Imagínese el sol más fuerte que usted conozca, el momento o el lugar donde usted lo haya sentido tan pesado. Y dice la palabra de Dios que la gloria que Jesús está manifestando aquí era mucho mayor que todo eso. Mucho mayor lo que nuestro astro sol puede pensar. Y luego dice el versículo 3, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué habrán aparecido estas dos personas? La palabra de Dios nos va a decir que en el Lucas 9, que es el pasaje paralelo a esto, que estaban hablando de su partida. Y no lo menciona Mateo, pero seguramente estos tres escucharon algo y estaban hablando de la muerte de Jesús. La palabra que sale ahí es la palabra éxodo. Del éxodo de Jesús, de la partida de esta tierra de Jesús. Y estaban estos dos ahí conversando de ellos, y uno se preguntará, ¿qué estaban hablando? ¿Qué estaban hablando? ¿Y por qué estaban ellos dos? Moisés, el hombre más importante del Antiguo Testamento que Dios había utilizado para dar la ley. Y no solamente eso, Elías, que era uno de los primeros y más importantes profetas de Dios, de tal manera que la palabra de Dios nos está diciendo acá un mensaje importante. La ley del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento están en concordancia con el Evangelio del Nuevo Testamento. No hay contradicción. No son dos dioses revelándose. El Dios que se reveló en Moisés, el Dios que se reveló en Elías, es el Dios que se reveló en Jesús. Y esas lecciones entonces Él está mostrando y le está mostrando esta gloria. Jesús es el único de los tres que están en ese lugar que emite gloria. Aparecen Moisés y Elías, pero ellos no tienen gloria, porque ellos son como tú y yo. Ellos pueden reflejar la gloria de Dios, pero no pueden producir la gloria de Dios. Es por eso que la próxima vez que tú vayas a ayudar a alguien, tú necesitas pasar tiempo con aquel que es la gloria de Dios, con Jesús. Porque la única manera que tú puedas reflejar esa gloria o brillar es que pueda ir a la fuente de esa gloria que es Jesús. Y eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Quién es Jesús? ¿Es un rabino? ¿Es un amigo cercano? ¿Es el descendiente de David? Sí. Todo eso es verdad, pero acá se nos está revelando mucho más allá. Es la revelación de la gloria de Dios para nosotros los seres humanos. Es la revelación de la gloria de Dios para nosotros los seres humanos. Pero Jesús no solamente está revelando su gloria, sino que se va a revelar su identidad. Fíjense los versículos que vienen ahora, el versículo 4 y 5. Primero Jesús revela su gloria y luego Jesús revela su identidad. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cómo respondieron entonces estos 3 liderados por Pedro? Bueno, estaban en confusión. Ellos estaban pensando algo de esto: Jesús es igual a Moisés y Elías. Los 3, aquí tenemos a los 3. La ley, los profetas, el evangelio. Maravilloso, los 3. Pero lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios es que no es así.
Y que cuando leemos la Biblia así vamos a cometer un error. Y cuando vemos a Jesús así vamos a cometer un error. ¿Sabe qué? Recuerde ustedes quiénes son estas personas. Está Jacobo, Pedro y Juan. Y de ellos, dos escribieron, son autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan, uno de los que escribió el Nuevo Testamento, dijo lo siguiente en el inicio de su evangelio: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Pedro en su segunda carta dijo que cuando ellos estaban en el Monte Santo, refiriéndose a esto, escuchó que del Padre, de Dios el Padre, se recibió honor y gloria. Por lo tanto, lo que nos está ocurriendo acá, no solamente que Jesús es glorioso, no solamente que Él tiene, en este caso, es la fuente de luz, sino que se nos está revelando quién es. Y acá, entonces, esa identificación acerca de quién es Cristo ya no viene de Pedro, no es de un hombre, es una voz celestial. Y esta voz celestial dice esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sabe lo que está ocurriendo? El Padre está revelando la identidad de Jesús y Él le dice esto: Él es mi Hijo. Hay muchas veces que la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que Jesús como el Hijo, se habla de que es el Hijo de los hombres, se habla del Hijo de David, pero acá se está refiriendo al Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Y acá entramos en terrenos muy profundos y muy misteriosos, que superan nuestra capacidad de comprensión y que teólogos a través de la historia han tratado de entender esto en profundidad y sus mentes han quedado hasta ahí. ¿Saben lo que está diciendo? Está diciéndonos que Jesús, ese que estaba ahí, que caminaba con ellos, que sanaba, que hacía milagros y que de pronto también enseñaba la palabra de Dios, Él tiene una relación única con Dios, porque está Dios el Padre y en segundo lugar está Dios el Hijo. Está revelando el misterio de la Trinidad. Está mostrándonos que en Dios hay una unidad, pero a la vez son tres. Y que el segundo de ellos, la segunda persona, es precisamente Jesús. Esta es una identidad única. Él en este pasaje dice: este es mi Hijo, mi Hijo. En segundo lugar, muestra un aprecio profundo. Dice: este es mi Hijo amado. Yo creo que cada vez que nosotros pensamos en la Trinidad, nuestra mente empieza a hacer cortocircuito. No sé cómo le pasará a usted. Y a veces a uno se lo enseñan algo más o menos sencillo. Mira, esto es muy sencillo. Y la verdad es que no es nada sencillo en realidad. Pero esto es muy sencillo. Dios el Padre es Dios. Dios el Hijo es Dios. Dios el Espíritu Santo es Dios. ¿Entendiste? Sí. Son tres, pero son uno. ¿Está clarito? Uno dice: ¿será? ¿Sabe lo que está mostrando? Que dentro de la misma divinidad hay relaciones de afecto, hay relaciones de amor. Un musulmán no puede decir que Dios es amor. ¿Sabía usted? De hecho, si usted le dijera a un musulmán que Dios es amor, él no lo entendería para nada. Porque en su visión, en su cosmovisión de la vida, el amor es una debilidad humana. Pero lo que está diciendo esto, y piénselo un minuto, antes que tú existieras, antes que el universo existiera, antes que existieran las galaxias, dentro de la deidad habían relaciones de amor. Por lo tanto, Dios no empezó a amar cuando te creó. Dios en la eternidad, cuando nada existía, Dios es amor. Y porque eso es real, es su esencia el amor, es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero que piense esto: el amor en Dios no es un accidente, no es algo periférico, es su misma esencia.
Y no solamente esto, hay una aprobación deliberada. Este es mi Hijo amado. Y luego dice esto, en quien tengo complacencia. Podríamos parafrasear esto así, este es mi Hijo amado. Ahí estaba Moisés, ahí estaban Elías. Sin embargo, de ellos no se dijo, estos son mis hijos. La voz del Padre solamente dijo esto, este Jesús es mi Hijo amado. ¿Y sabe por qué creo yo que esto es importante? ¿Y por qué lo necesitamos nosotros? Porque, como decimos, nuestra vida cristiana muchas veces se puede transformar en una carga, como le estaba sucediendo a sus discípulos. Había tanta necesidad, tantas cosas, tantos problemas, y yo creo que muchas veces ellos se sintieron abrumados por lo que estaba sucediendo. Y a lo mejor algunas de las hermanas que están acá están viviendo en sus propias vidas situaciones difíciles. O a lo mejor en sus propias iglesias están atravesando momentos duros. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos salir adelante? Necesitamos ver a Jesús en gloria y majestad. Y necesitamos conocer su identidad, que Él es el Hijo amado. ¿Por qué necesitas conocer, meditar en esta gloria única y la identidad única de Jesús? Porque solamente su gloria y su identidad serán la fuente de tu vida cristiana. Jesús es la fuente de donde brota la vida espiritual. Jesús es la fuente de donde brota nuestro ánimo para seguir adelante cuando nos cansamos. Jesús es la fuente de donde nosotros vamos a obtener renovación cuando vivamos crisis familiares. Jesús es la fuente que nos va a llevar adelante cuando pareciera ser que todo pierde sentido, cuando las iglesias se fracturan, cuando las opiniones nunca llegan a consenso. Jesús es la fuente, porque somos cristianos por Jesús, no somos cristianos por la iglesia, no somos cristianos por el pastor, amén. No somos cristianos, perdón por la herejía, por la UCB. Somos cristianos porque Jesús nos salvó. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Salvador. Y cuando venga otra mujer a tu vida y que venga quebrada, que su vida venga quebrada, tu primer objetivo no va a ser darle la receta de cocina para que pueda mejorar su problema. No es eso. Es que ella deje de ver su problema y que vea a Jesús en gloria y majestad. ¿Estás contemplando en tu propia vida la gloria de Jesús? ¿O será también de que el tiempo, los deberes, el ruido de la vida moderna, el afán? Piénsalo así. No por nada Jesús se reveló en un retiro, en un momento apartado, en un momento de tranquilidad. Como el que en este tiempo, aquí, el Señor te está permitiendo tener. Quizás lo que deberíamos orar es esto. Señor, que en este día, que en el día de mañana, Señor, yo pueda ver a Jesús más glorioso de lo que lo he conocido hasta ahora. Que pueda verlo más glorioso y cómo Él bendice y guía mi vida. Oremos. Amado Dios, ahora en esta noche, al terminar este día, queremos agradecerte con mis hermanas por todas y cada una de las enseñanzas que han sido impartidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gracias porque ahora estamos aquí. Estamos en este lugar retiradas de nuestra vida cotidiana, alejadas de nuestros compromisos diarios, fuera de la rutina del diario vivir. Y si hay algo por el cual estamos acá, es porque queremos conocer más profundamente quién es nuestro Salvador. Oh Señor, queremos conocerle más. Padre, qué increíble el amor de mi Señor, que Él organizó un retiro espiritual para sus discípulos. Oh Señor, cuánto nos entiendes cuando estamos cansados. Oh Señor, cuánto entiendes a mis hermanas cuando están sobrepasadas. Oh Señor, cuánto entiendes cuando quizás ellas ya no tienen más fuerzas. Y amado Dios, ¿hay alguna que en esta tarde se sienta cansada, que pueda subir al monte del Señor y ver a Jesús en gloria y majestad? Él es glorioso. Él es eterno, el eterno Hijo de Dios, el resplandor de la imagen de Dios, dice Pablo. Él es el Hijo, la segunda persona de la deidad, el Verbo encarnado, el Salvador de nuestras almas, el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y Él es el único que puede ayudar a aquellas personas que vengan a nosotros buscando ayuda. Padre, porque cuando una mujer venga donde están mis hermanas a buscar consejo, que ellas les puedan decir: yo, en mí, no tengo nada que pueda ofrecerte. Pero si miras a Jesús, o si lo miras a Él, o si lo contemplas a Él, toda tu vida será transformada. Padre, ayúdanos y baña nuestras consejerías, imprégnalas desde principio a fin de Cristo, Cristo, Cristo. Que Cristo sea exaltado en gloria y majestad. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.